Presentarla a la diputada Vanessa Siley, que está con nosotros. Gracias, Vanessa, por estar. No, bueno, gracias a ustedes, a todo Diputados TV, por la invitación. Por favor. Si yo te pregunto, ¿qué pasó hoy? Y una respuesta que no sea culpar a la oposición, porque es todo lo que pasó hoy es responsabilidad de la oposición. ¿Hubo algo del oficialismo que podría haber hecho distinto para que no se generara esta situación? Mira, en primer lugar, hay que dejar a salvo varias cuestiones. Sí. Un proyecto de los que íbamos a tratar hoy, el de etiquetado frontal, tenía media sanción del Senado de la Nación, en donde se votó por unanimidad, salvo 3 diputados y senadores de Tucumán. Todo el resto de los bloques, te estoy hablando del Frente de Todos y de Todas y de Juntos por el Cambio, lo votaron por unanimidad. Se trató en 4 comisiones en esta Cámara de Diputados y Diputadas, donde tuvo dictamen de mayoría, disidencias parciales y dictamen de minoría. Es decir, ampliamente discutido en Senado y en diputados, etiquetado claro. Los proyectos que ustedes mencionaban recién, los del Estatuto para Contratistas de Viñas y Frutales y el de régimen especial también para el sector de los trabajadores vitivinícolas, votado por unanimidad en la Cámara de Senadores y Senadoras, discutido, y ahí sí puedo dar fe, porque aparte se discutieron en la Comisión de Legislación Laboral que presidimos, y discutido en la Comisión de Legislación Laboral, también votado por unanimidad en la Comisión de Legislación Laboral, con comisiones informativas, porque vinieron a exponer sectores de los trabajadores, economistas y demás. Es decir, 2, 3 de los proyectos que estaban hoy contenidos tienen amplio consenso y amplio debate. Esto es muy importante decirlo, porque si ustedes me dicen que fue prepotencia, que se tiró un orden del día que no estaba consensuado, que el Frente de Todos y de Todas aceleró un tratamiento, bueno, falso. Falso a tal punto que etiquetado frontal pierde estado parlamentario en un tiempito. En noviembre. Entonces, la sesión de hoy era muy, muy, muy importante, con temas ampliamente discutidos y ampliamente consensuados con la oposición. Uh-huh. Eso es lo llamativo de la actitud. Eso es lo llamativo de Juntos, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, de no haber querido dar quórum y no haber querido afrontar este debate públicamente y haber consolidado derechos. Sí. Porque todas esas leyes consolidaban derechos, todas esas leyes que estamos hablando. El único proyecto que había tenido iniciativa propia de esta Cámara de Diputados y Diputadas es el de personas en situación de calle y que también había sido ampliamente discutido en la comisión. Es decir, los debates estaban dados en donde deben darse y se habían aparte votado por casi unanimidad en todas esas comisiones y en la otra Cámara. La oportunidad, mérito y conveniencia que vio Cambiemos de no dar tratamiento tiene que ver con que escucharon a los sectores, más que nada, las industrias alimenticias que no querían tratar etiquetado frontal y que respondieron a los intereses de estas industrias y no a los de la ciudadanía entera. No se trata de echar culpas, porque yo lamento. ¿Fue un fracaso de la política? Pues yo le pregunté esto a Eber Pérez Plaza. ¿Fue un fracaso de la política? No, en absoluto. Él me dijo que sí, que sintió. Yo no creo. No creo que sea un fracaso de la política, porque eso frustra además a la ciudadanía. Creo que la política... Bueno, pero frustró, ya está, la frustración ya está. La sesión no se pudo realizar y hay responsabilidades claras. No es echar culpas, es demarcar las responsabilidades. Y más cuando son contradictorias. Si un bloque vota en una comisión de acuerdo con una ley, ¿por qué después se va a oponer a su tratamiento en el recinto si lo que uno más quiere es que tal tema se trate y se vote? Sí. ¿No? Sí. No, estoy de acuerdo con lo que plantea la diputada Siley. Lo que a mí me cuesta un poco, y hace muchos años que yo cubro la Cámara de Diputados, ¿no? Y hay veces que uno se ilusiona con esos gestos de grandeza que a veces escasean demasiado en estos ámbitos parlamentarios, que es decir, a ver, muchachos, sentémonos a negociar un temario que nos sirva a todos, ¿no? Faltan muy pocas sesiones, muy poco tiempo para que termine el actual año parlamentario. Se viene la renovación, todos los dictámenes que hoy se han sacado, muchos con realmente mucho esfuerzo, como esta cuestión de etiquetado frontal, perderían estado parlamentario, con lo cual hubiera merecido, sinceramente, ¿no? Si la intención realmente es la de aprobar leyes,
creo que el gesto de ambos, me refiero al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio, era sentarse alrededor de una mesa y acordar un temario que les conviniera a los dos. Digo, para que la Cámara, hace 2 meses, más de 2 meses que la Cámara no funciona. Yo Entonces, creo que, sinceramente, es como que da la impresión de que el oficialismo te lleva un temario y te saca y no convocó a la oposición. Y la oposición al mismo tiempo plantea su... Y no hay como... vos reivindicabas la política, yo la reivindico más que a nadie. Yo estudio ciencia política, además, reivindico la política. Ahora, faltó política, faltó el elemento, el ingrediente básico de toda política, que es el punto, es que las cosas salgan. Que se sienten a negociar, a ver, digamos, que se sienten a trabajar en conjunto. El punto es votar leyes que ayuden a la gente. Estoy de acuerdo. El punto es votar leyes pero que la le ley convengan Ovina, a por la ejemplo, ¿no ayuda a la gente? El punto es votar leyes que hayan seguido los canales institucionales adecuados y que en esos canales institucionales, que es donde hablamos, porque si no hablamos solamente acá. Y después, digo, acá no, en los medios de comunicación, ¿no? Y después cuando vamos a votar, cuando vamos a discutir y ejercer nuestro rol de representantes legislativos y legislativas, hacemos cualquier cosa. Lo importante es lo que hacemos en nuestro rol de representantes legislativos y legislativas y tener coherencia con eso. Si esto siguió sus canales institucionales y se votó en el Senado por unanimidad, en comisiones por unanimidad o con disidencias parciales, los consensos están dados. ¿Por qué llamaron una los sesión consensos especial? Están dados, el consenso está dado y relativamente. Y son leyes que benefician a la gente. Esto es más importante, porque si no parece que tenemos que hacer leyes que beneficien a la política. Y ahí es cuando se tergiversa la idea de lo que es ser un militante o un representante. Lo que vos planteás, yo estoy de acuerdo con lo que planteás. El tema es que creo que también... del otro lado, también tienen un montón de iniciativas que son beneficiosas para la gente. No se puede entender que haya, digamos, proyectos que no hayan estado incluidos en el temario, sabiendo que ya falta muy poquito, ¿no? Y han hecho una selección el oficialismo y no se incluyeron otras iniciativas. A lo que voy es que, sinceramente, no pongo el foco ni en el oficialismo ni en la oposición. Yo pongo el foco en la falta de ese consenso básico que es trabajar en conjunto, sabiendo que ninguna de las dos fuerzas tiene mayoría. ¿Sabía que esto? ¿Vos crees que el oficialismo sabía que esto iba a suceder? Mira, ¿pensaban que iba a bajar la oposición? Entiendo el punto, pero creo que no tiene que el árbol taparnos el bosque. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, dale. Nosotros no hicimos trampa en la convocatoria porque no pusimos algún tema oculto que no tuviera consenso. No, eso está claro. Entonces eso es lo importante, porque si no terminamos discutiendo que parece ser que hubo una discusión entre el oficialismo y la oposición, cuando en realidad acá lo que se trata es de temas que hayan tenido consenso efectivo y real en las instancias institucionales, Senado y comisiones, y que a partir de eso se dé a tratamiento. Podríamos haber hecho alguna maniobra, esto lo explicó muy bien el presidente de nuestro bloque cuando habló en el recinto, no se intentó en ningún momento esconder algún proyecto por ahí. ¿Qué es una maniobra legislativa? Bueno, recordarán ustedes que el tema de etiquetado claro, hubo un momento donde Juntos por el Cambio quiso meterlo sobre no estaba en temario, ¿no? Entonces hacer una votación para cambiar el orden del día e incorporar el tema, ¿no? Bueno, presionaron por eso pensando que en el bloque nuestro no había consenso para tratarlo y que íbamos a votar en contra. Votamos a favor y los que se abstuvieron fueron ellos. Ahí te das cuenta cuando ahí falla la política. Ahí es cuando falla la política porque utiliza los mecanismos institucionales para hacer trampa. Bueno, nosotros en ningún momento quisimos hacer eso. Por eso todos los proyectos estaban claramente consensuados, al punto tal de que senadores mendocinos que no son para nada del Frente de Todos, como es Julio Cobos, estaba pidiéndole a su propio espacio político en diputados que bajen el recinto. Dicho y hecho, 2 diputados de la provincia de Mendoza, de la UCR, se presentaron en el recinto y dieron su visto bueno para el tratamiento de los proyectos, en este caso, que benefician a contratistas y trabajadores y trabajadoras de viñas. La verdad es que yo creo que tenemos que tratar de discutir el fondo de la cuestión. Cuando uno es un representante del pueblo, tiene que representar esos intereses. Y si la conducción de la Cámara de Diputados y Diputadas, como ha sucedido, yo viví 2 años de diputada siendo oposición.
y 2 años siendo oficialismo. En todos los momentos, la conducción de la Cámara determina en gran medida, en base a la labor parlamentaria, que es una instancia determinada por el reglamento, un temario. Sí. Una vez que ese temario está definido, se va al recinto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no bajó, Cambiemos? La pregunta es, ¿por qué no bajó? Porque no nos sentamos a una reunión. No, eso no es cierto. Eso es falso y estamos discutiendo las formas por sobre el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que hubo un lobby empresarial muy grande, lamentablemente, para que no se trate de etiquetado frontal. Y ahí están los intereses. Ustedes son dos compañías periodistas mujeres, ¿no? Sí. ¿Recuerdan cuando se trató la ley de equidad en los medios? Sí, claro. Bueno, Sí, que hubo ¿qué sucedió? Y hubo gente que no estaba No había a favor. acuerdo, no había habido reuniones con periodistas, el colectivo de periodistas feministas y demás, donde había estado Juntos por el Cambio, nuestro bloque, todos los bloques, y se había resuelto apoyar Pero una ley. recuerdo que las disidencias de la oposición en equitativa. sentido de muchas mujeres eran una cuestión de forma. No, ¿qué pasó después? Hubo un lobby. Sí. Hubo acuerdo en comisión. Cuando llegó al recinto, hubo lobby de Clarín, específicamente, hay que decirlo, por el tema de la pauta, y Juntos por el Cambio votó en contra. Esto sucedió. Porque decía que las empresas chicas iban a verse en problemas, que si esta era una condición para recibir pauta, el poner una mujer en tal o cual lugar, pensando en las empresas más chicas. Ese era el argumento. Yo te bajo información porque si no acá te tiran, ¿viste? Ahí Es estaba, terrible, porque no ahí hay que estaban, entenderlo. Está muy estaban bien. las periodistas organizadas y se enojaron mucho O sea, acá con hay un diputadas de Cambiemos que se habían comprometido con ellas. Sí. Y aparte, yo quiero aclarar, los proyectos en las comisiones se discuten, se leen y después llegan al recinto tal cual salieron con el orden del día de las comisiones. No es que pasa algo mágico entre la comisión y el recinto donde el proyecto cambia. No, por ahí se cambian en plena sesión. Eso me Por lo eso, enseñaron, en momento. sesión se puede discutir y se puede modificar un artículo. Seguro. Claramente con la discusión en particular. Por supuesto. Pero vos no podés votar en una comisión y antes, entre la comisión y la sesión, ¿qué pasa? Vanessa. ahora, Bueno, esas cosas no santas que no se quieren contar, Sí, está bien. hay que ponerlas sobre la mesa. Está muy bien. Porque si no, los representantes del pueblo no representan al pueblo, o representan sea, vos intereses decís que esta sesión concentrados. falló porque hubo lobby empresarial. No, porque Cambiemos escuchó el lobby empresarial y no los intereses de la gente. Lobby empresarial no nos corresponde, yo qué sé, lobby empresarial no le puedo machacar, los empresarios harán lo que tengan que hacer, harán el lobby que tengan que hacer. El tema es cuando los representantes del pueblo escuchan al lobby, a las empresas, que va en contra, en este caso, los intereses de consumidores y consumidoras, y especialmente los niños y niñas, que son los sujetos protegidos de esta ley. Esta ley de etiquetado frontal hace un especial hincapié en la educación alimentaria, en la educación saludable, especialmente niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí hay que elegir qué intereses se representan. Y ahí es donde Cambiemos eligió y nosotros también elegimos. Ahora, Nosotros elegimos ¿podrían los haber pedido intereses una sesión de los común más que lo no sea necesitan. especial? Explícame, cero. Acá está el especialista y acá la aprendiz total. No, de ya términos sos parlamentarios. una aviesa Te la diputada. manejo un poquito, Laurita. Gracias a ustedes, pero me cargan las chicas. Es la sesión común. No era una sesión común, porque era temario cerrado. ¿Podrían haber hecho un temario abierto? ¿Se podría haber hecho los eso? temarios se definen en labor parlamentaria, se convocan por mayoría y después en labor parlamentaria se define la dinámica de la Pero no era sesión ya para no agregar temas antes de labor. No. Se puede agregar temas en labor también. O sea, no. Sí, habitualmente El lo que consenso querés político preguntar, es lo que Karin, es prima. si son sesiones especiales o las sesiones que son Sí. que no son especiales. Claro, eso. Digamos, Explícame. que son convocadas y que hay habitualmente una reunión de labor parlamentaria que define, esto está definido obviamente en el reglamento, Y que traen se reúne un- previamente a toda la sesión Leyes de todos lados. y donde se trata un tema, o se discute un temario en común. Allí, Correcto. para eso está la reunión de labor parlamentaria. Cada bloque lleva sus iniciativas y ahí se acuerda un temario. La diferencia es que la sesión especial va un bloque con una determinada propuesta cerrada Claro. y la lleva para que... ¿Qué fue lo que pasó acá? Que también hay labor parlamentaria, no es que una cosa Hoy hubo quita la labor otra. parlamentaria, efectivamente, Sí. hubo labor parlamentaria, pero bueno, No llegaron al acuerdo. no hubo acuerdo, efectivamente. ¿Y por qué no incorporaron la ley ovina, Vanessa, crees? Y había que discutirla previamente. ¿A cuál, perdón, La Cari? ovina.
No, la está Obina tiene discutida. también consenso. Sí, pero lo que nosotros queremos enfatizar, porque la verdad si no, terminamos discutiendo lo que no hicimos, por qué no hicimos, para que no haya sesión. Y yo me pregunto si había acuerdo en las comisiones, si había acuerdo en el Senado, si eran temas que benefician a la sociedad. La pregunta es al revés. ¿Por qué no se sentaron en el recinto a tratarlo? Aparte estaban presentes, aparte se les pagó los Sí, pasajes. es que nos aparte preguntamos todos eso, ¿eh? Se Eso sí gestionó, está de cajón que nos preguntamos. Todos los motivos. Porque el primer motivo era ¿Cuántos la pasajes perdidos, no? convocatoria. Me puse a pensar. El primer motivo era la convocatoria. ¿Cómo se hizo, no se hizo, no se hizo? Una vez saldado ese motivo fue no podemos venir porque no tenemos pasajes. Se saldó ese motivo logístico, para decirlo de alguna manera. No había un motivo político hasta ahí. Me parece, Alcira no pudo Sí. venir por falta de pasaje. Me dije, tiene No, COVID. tiene COVID, tiene COVID. Olvídate que ya le mandamos saludos y todo. La compañera de Salta está lamentablemente en nuestro bloque está con COVID, así que le mandamos un saludo. Sí. Y después apareció el tema de incorporar más proyectos al tratamiento. Sí. O sea, Pero es llama la perfecto. atención lo de la ley ovina, porque es un tema que preocupa, así como la ley de vitivinicultura preocupa, inquieta mucho para que salga rápidamente a los productores mendocinos. La ley ovina, hay una inquietud brutal. Y no entiendo por qué está caída Mira, la ley yo no, de abril. creo que hay un montón de proyectos que tienen Ahí dictamen de está, comisión bueno, y que hay que incorporar. ahí Por está. supuesto que sí. Lo que pasa es que tenemos que ir peldaño a peldaño y Claro, avanzando pero hay a una poco. selección ahí que no me queda muy clara de por qué algunos temas sí, otros temas no, y por qué no se abre a una discusión para que todos los bloques políticos puedan incorporar. Vos sabés muy bien, vos ya estás terminando tu mandato, sabés muy bien que los fines de año parlamentario, cuando se viene una renovación y están todos desesperados para tratar de poner su iniciativa por la que tanto han trabajado para que sean discutidos. Sabés que es muy difícil de que antes de las elecciones pueda haber una sesión. Entonces, ante la oportunidad, todos quieren poner Por supuesto. su granito de arena. Pero y- mira, el año sí. no terminó, estamos en octubre, nos queda un montón para que finalice el año parlamentario. Yo nos ruego queda que haya tiempo más sesiones. y la verdad es que hay que avanzar. Sí. Es que hay que avanzar. El problema ¿Quién es puede que lo no más está puede lo viendo. menos? Si no podemos con 4 leyes consensuadas que queremos incorporar más temas. No. Yo creo que la discusión es la sociedad hoy nos miró, Sí. ¿no? Como representantes del pueblo. Estábamos con temas que son de interés de gran parte de la sociedad. Sí. Porque mira, trabajadores vitivinícolas y contratistas de viñas hay en total 55.000 en todo el país, ¿no? Sí. Actividades fundamentales que hacen en las economías regionales. Consumidores y usuarios somos todos y todas. Sí. Interés de lo superior del niño, niña y adolescente, bueno, no hace falta ser mamá, ser papá para tener esa preocupación social. ¿Por qué no pudimos tratar estos temas? Eso es lo que la sociedad No, eso hoy miró. seguro. Eso es lo que la sociedad hoy miró y nosotros y nosotras vamos a hacer énfasis en eso. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Miren, A mí lo que me llama todos la los atención temas sí. que hemos tratado en la Comisión de Legislación del Trabajo Ahí te iba a preguntar, sí. durante estos Vamos a 2 hacer años un racontito así de lo fueron más todos importante. votados, todos, absolutamente todos, por unanimidad. Es decir, vocación de consenso, vocación de construir unidad, de tener diálogo político, que Eso es lo es una que ustedes satisfacción de ustedes, platean. ¿no? De la comisión. Y sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros hemos tratado temas trascendentales como el teletrabajo, Bueno, votado claro. por unanimidad. Claro. Votado por unanimidad. Y fíjense ustedes lo que pasó. Algo muy parecido acá. Lo votamos por unanimidad en la Comisión de Legislación Laboral y lo votamos casi por unanimidad en toda la Cámara de Diputados. ¿Qué vino después de la votación en diputados? Un feroz lobby en el Senado. Bien, ¿y qué pasó en el Senado? Se Cambiemos modificó. no lo votó. Sí. ¿Qué pasa entonces? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿A quién escucha Juntos por el Cambio? Todos. Esto pasó con teletrabajo, no acá, sino en el Senado, pero es lo mismo a la inversa que Sí, pasó con esta ley de etiquetado frontal acá. Es lo mismo que pasó con la equidad en medios. Entonces, esto es lo que nosotros queremos también que quede claro, para sacar las confusiones del medio y todo lo demás lo discutimos, no hay problema, no hay problema. El tema es cuando vos tocas intereses, es donde el político, el representante, la representante tiene que ser fuerte y tiene que saber a quién tiene que representar y defender. ¿El Frente de Todos salió ganando en esta? ¿En qué sentido?
en el sentido de salir airosos de esta situación? No, yo creo que acá el problema es cómo le transmitimos a la sociedad lo que acaba de suceder. Eso. Para mí, hablar de victorias cuando no se pudo tratar una ley y no se pudo conseguir un derecho no corresponde. No creo Por que lo haya tanto, perdieron victoria o todo, como digo fracaso. yo. Yo creo que acá, sí, pero la sociedad. Pero la sociedad está representada, Vanessa. Entonces Sí, son pero por ustedes los eso- que no llegan a un acuerdo en definitiva y que no saben. La no. gente, yo, como digo, leen título bajada la mayoría, después otros, por supuesto. Entonces, el que lee eso, digo, ¿qué pasó en la Cámara? Esto. Se ponen, te protestan, te levantan la mano y yo salgo Lo a que pasa es que defender. yo no puedo porque obligar no son todos de a los estos. diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que no quisieron dar quórum por obedecer a las presiones empresarias, como pasó en los ejemplos que acabo de dar y que ustedes conocen, a que bajen al recinto. Esas son decisiones que toman ellos como representantes del pueblo. Ahora la decisión la tiene el pueblo. Cuando Bien. ve qué representantes tiene y a qué Bien. intereses hacen eco esos representantes o no. ¿Se puede tratar en una próxima sesión bien. el tema por supuesto. digamos, no están cerradas la posibilidad de volver a insistir nuevamente con un debate en el recinto? Yo ¿O creo- ya después de lo que pasó hoy? Creo y quiero que se vuelva a tratar. Y creo que la gente lo necesita y ese es el objetivo nuestro. Bien, bien, ojalá. Y en Veo las términos, redes. Sí. Voy a cambiar de tema. Quiero aprovecharla, Vanessa, que... A full, te dejo, Laurita. No, pero ella preside una comisión que es muy importante, que es la Comisión de Legislación del Trabajo. Claro. Y bueno, preguntarte si, tenés previsto, no ahora o quizás el año que viene, cuando resultes reelecta, avanzar en alguna iniciativa que quedó pendiente este año, que tenga que ver con la cuestión del trabajo. Hay Muchas. un 9%, 10% de desocupación en la Argentina, hay mucha Muchísimas. pobreza. El tema. Sí, entonces tu comisión es clave. Quería saber qué estás Sí. pensando para esa comisión. Tenemos muchos temas que hemos avanzado en tratamiento en asesores. La dinámica que se dio la comisión es tratar los temas en asesores, buscar ahí el trabajo, el consenso. Por eso se llega con consenso de diputados y diputadas, porque Sí. hay un trabajo previo invisible que tal vez no se ve, pero hay que reivindicar a los trabajadores y trabajadoras de cada equipo, de cada despacho de los diputados y diputadas. Tenemos comisiones mixtas de seguridad, higiene laboral y condiciones dignas de trabajo, que ahí tenemos muchos proyectos presentados por parte de varios diputados y diputadas. Que Pero también que traduzco, participación de trabajadores y trabajadoras en espacios laborales a fin de crear ambientes de trabajo libres de accidentes, violencias y generar un entorno saludable. Que el trabajador participe de lo que en definitiva va para él, en decisiones con una mesa bien grande. Estos son los comités mixtos de higiene, seguridad y medio ambiente, uno de los proyectos que la diputada Sí. ha firmado junto con otros. Sí, Walter Correa, Hugo Yasky, Patricia Munier tienen proyectos en ese sentido. El Poder Ejecutivo de la Nación mañana estará presentando también este proyecto, lo va a enviar a la Cámara de Diputados y Diputadas, o lo va a enviar al Congreso, todavía no sé a qué Cámara, pero creo que va a ser a nuestra Cámara. Así que bueno, cuando ingrese ese proyecto creo que estamos en condiciones, ya se ha trabajado por asesores, estamos en condiciones de comenzar, queremos siempre y hemos dado siempre tratamiento a través de informativas, porque los proyectos, más que nada cuando tienen que ver con el trabajo, también se construyen afuera del Congreso, ¿no? Como etiquetado frontal, ¿no? Es un Claro. proyecto de las asociaciones civiles de Sí, usuarios y totalmente. consumidores. Vino de ese lado. Bueno, esta idea de los comités mixtos nació de la Intersindical de Salud. Muchos sindicatos de todas las centrales obreras vienen abordando este tema. La provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires ya tienen esta regulación y ya existen estos comités donde... ¿Cuál fue la diferencia entre el antes y el después en estas provincias para tener una idea de lo concreto del beneficio directo? Enorme reducción de la siniestralidad y accidentes de trabajo. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tanto trabajadores como empresarios se ponen de acuerdo en mejorar las condiciones de trabajo y de esta manera se evita no solamente accidentes que pueden ocurrir en las industrias, que son accidentes laborales, sino que además estrés, Tal cual. las cuestiones posturales. Bien. Bueno, hay un montón de la cuestión ergonómica, Bien. hay un montón de situaciones que se hacen en el trabajo para que el trabajo sea realmente digno y se hagan condiciones adecuadas y no afecte la salud.
Claro. del trabajador y la trabajadora. Así que esto ha reducido muchísimo la siniestralidad. Hace poco estuvimos en una empresa en Quilmes y los mismos empresarios nos comentaban, una metalúrgica, que casi a cero han llevado con la incorporación de la voz del trabajador en determinar cómo son los lugares de trabajo, ¿no? Mirá vos, qué interesante. Sí, muy interesante, cero costo para el Estado, todo beneficio para todas las partes en el diálogo social, ¿no? Así que bueno, muy contentas y contentos de que vaya a enviarse este proyecto. Hemos abordado muchos temas referidos a la violencia laboral también y nos queda pendiente un proyecto de ley. Se ratificó el convenio 190 de la OIT para Así es. erradicar la violencia laboral. Bien. Con perspectiva de género, claramente, pero violencia laboral para trabajadores y trabajadoras en todo sentido. Bueno, ese convenio manda a hacer una ley que también hemos trabajado. Muchos diputados y diputadas tienen también presentados proyectos en torno a la reducción de la jornada laboral. ¿Y eso cómo lo ves? Yo lo veo necesario, creo que es un debate que comenzaremos a dar seguramente el año que viene. Esa Ajá. es la intención. Creo que tiene mucho que ver con las condiciones de vida y de trabajo Que hacia un la poco salud se laboral. aceleró el debate con la cuestión de la pandemia, ¿no? El hecho de que se pueda reorganizar de otra manera la cuestión laboral, esta cuestión de las 8 horas, ¿no? Tan fijas, ¿no? En el convenio y que hoy de alguna manera la pandemia flexibilizó y que hoy nos permite tener otro tipo de modalidad de trabajo, ¿no? Sí, el teletrabajo se incorporó y mucho va a quedar. Mucho va a regresar a la presencialidad, pero también al teletrabajo había que incorporarle la desconexión digital. Sí. Porque si no, uno y una estaba trabajando sin darse cuenta, superando las 8 horas diarias. Totalmente, eso sí. La El trabajo desconexión se digital, duplicó. aunque no haya teletrabajo, también hay que incorporarla a este debate, la reducción de la jornada. Absolutamente. Porque si no, volvemos a nuestras casas y bueno, ahí estamos con el celular y el WhatsApp que nunca termina, y los mails que siguen llegando y Tiene las que ser legal directivas decir no a que esta siguen hora llegando. no. Porque ahora no lo es. Sí, es como que hay que decir, llegó mi hora de desconectarme, ¿no? Y bueno, poder relajar y poder gozar del descanso, efectivamente, de los trabajadores y trabajadoras. Hay una pregunta que ustedes me hicieron y a mí me parece fundamental. Las leyes laborales, Sí. los derechos laborales, el orden público laboral en general, lo que hace y viene a hacer en la vida de un trabajador y trabajadora es que ese trabajo que ha podido conseguir, esté registrado, esté en blanco y se haga para desarrollar plenamente la vida y sea con dignidad, no Sí. sea precario, ¿no? Ujú. Pero las leyes no le dan trabajo o le quitan trabajo a la gente. ¿Qué le da trabajo y le quita trabajo a la gente? El modelo económico que tiene un país. Si elegimos un modelo económico que se base en la producción, en la industria, en las pymes, las principales dadoras de trabajo privado en la Argentina son las pequeñas y medianas empresas. Casi el 75-80% del trabajo registrado nace de la pequeña y mediana empresa en la Argentina. La timba financiera no le da trabajo a nadie, ¿eh? No. La timba financiera no genera puestos de trabajo. El sistema de valorización financiera que se implementó durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, que terminó con alrededor de 25.000 pequeñas y medianas empresas, crisis que se profundizó con la pandemia. No decimos crisis que nosotros revertimos, porque esa crisis se profundizó y se ahondó con la pandemia, no en Argentina, en el mundo. Ujú. En el mundo. El modelo de valorización financiera no da trabajo. No da trabajo. Lo que da trabajo es un modelo productivo. Es ahí donde debemos apuntar. Y a ese modelo productivo y a ese modelo de generación de empleo genuino se le agregan los derechos laborales. ¿Para qué? Para gozar de vacaciones pagas, de descanso, de aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. De protección contra el despido arbitrario. Esto es muy importante. La protección contra el mucho despido. ahora de estos proyectos, proyecto de Lustó, que habla de la famosa indemnización, que se trabaje en un fondo. Yo he leído incluso a muchas organizaciones pidiéndolo, de pymes, no de los grandes, que uno puede entender claramente por dónde viene el punto, porque les cuesta trabajo, les cuesta llamar a gente nueva y los juicios, y no estoy hablando de la industria del juicio, pues si no llega esta palabra, parece que Macri es el dueño de esta palabra, ¿no? Yo quiero decir
decir la complicación que tiene una pyme para contratar y llevar adelante el caso, un juicio de un empleado. Entonces, aparecen proyectos que estas pymes apoyan, no todas, algunas, pero que están siendo apoyadas por algunas, que tienen que ver con el fondo, el famoso fondo o seguro, que el empleador paga un porcentaje del sueldo y el empleado lo tiene. ¿Por qué no? Porque yo sé que ustedes se oponen. No sé si todos. O se puede salvar algo de ese proyecto de ley, como para cambiar un sistema que evidentemente no está terminando de funcionar. Bueno, empecemos por el principio. Sí. Para que una pequeña y mediana empresa pueda contratar trabajadores y trabajadoras, necesita colocar sus productos en el mercado, ¿no? Si no tiene personas que le compren sus productos, difícilmente vaya a producir más y difícilmente vayan a tener la necesidad de contratar. Claro. ¿No? Esto es muy importante. Entonces, siempre digo, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a generar empleo? La primera pregunta, ¿por dónde empezar? ¿Saben por dónde empezar? Por el poder adquisitivo del salario. Si el poder adquisitivo del salario vale realmente, va a haber consumo, va a haber compra y se va a mover la rueda virtuosa del mercado interno. Que es lo que no pasa Si ahora, claro. no hay capacidad de compra en la ciudadanía, en los trabajadores y trabajadoras, en los jubilados y jubiladas, difícilmente las empresas vayan a producir más. Los que hacen que uno contrate gente. No que es vaya la... bien la macroeconomía, el saber que hay un dólar a un precio no te va a subir a también, 1000 por supuesto que viene. también, por supuesto que también. Son muchas las variables. Claro. Son muchas las variables. También nosotros tenemos que mirar la realidad argentina, ¿no? Tenemos que mirar la realidad argentina. La quita de las indemnizaciones o del sistema indemnizatorio tiene una limitación fuerte, que es la Constitución Nacional. Y que además es la ruptura total del modelo de orden público laboral que tenemos. ¿Por qué digo esto? Voy a hacer un ejemplo claro. Usted mañana, compañera, está despedida. No hay más sistema indemnizatorio en Argentina, no hay más protección contra el despido arbitrario. Mañana te puedo despedir, mañana te puedo contratar, mañana te puedo despedir, mañana te puedo contratar, ¿no? Sí. Ante el temor de estar despedido mañana, o estar despedida mañana, seguramente se sacrifiquen todo el resto de los derechos. La desconexión digital. Vos decís, no, si yo no sigo trabajando después de horas, seguro que me despiden mañana. Claro. Porque pueden. Las funciones específicas, vas a terminar haciendo más de lo que te corresponde, porque bueno, está el miedo. El miedo a perder la fuente permanente de ingreso de una familia te lleva a sacrificar por añadidura todo el resto de los derechos. Entonces, la madre del orden público laboral en la Argentina es el sistema de protección contra el despido arbitrario. La aplicación de modelos que ya han fracasado en la historia y no han generado más puestos de trabajo, esto lo quiero decir bien claro, bien claro. Cuando se quitó derechos laborales en nuestro país, se destruyeron a la vez puestos de trabajo, porque lo que crea o destruye puestos de trabajo es el modelo económico, no los derechos. Bueno, la flexibilización laboral fue... ¿Qué sucedió en los 90? De los 90 fue mira, tremendo. En 1996, el presidente Menem había enviado un proyecto que no llegó a tratarse al Congreso de la Nación, que proponía la eliminación de la indemnización por el mismo sistema de seguro o de fondo de cese que tiene la industria de la construcción. ¿Le suena conocido? ¿Le suena conocido? ¿Cómo terminamos los años 90? ¿Con más o menos empleo registrado? Igual nunca entró ese proyecto. ¿No? Pero la flexibilización laboral se produjo, hubo sí. Otras leyes de flexibilización laboral. Lo que digo, estas son ideas viejas, son ideas no santas, no se las cuentan a la sociedad de manera completa y son viejas. La industria de la construcción es una actividad que tiene sus particularidades, sí. Sus altas y bajas acorde cuando se comienza o se termina una obra. Pues bien, ese sistema para esa actividad negociado en convenio colectivo con la organización sindical funciona. Pero de ahí a que vos lo implementes a toda la normativa laboral es muy peligroso y no dio resultados. De todas formas, la discusión, y yo creo que lo que se viene profundo es qué hacemos con el 40% de la gente que está en negro. Y muy bien con todos los que están en blanco, porque ya tienen sus derechos ganados desde hace muchos años en este país, bendito sea, en ese aspecto, por gente como Vanessa y aquellos que la lucharon y mucho en el pasado. Pero acá está pasando algo que cada vez es peor, que es la informalidad y que no tienen derecho de nada, ni de indemnización, de no indemnización, y eso creo que se viene
fuerte, esperemos que se venga fuerte en la próxima Cámara. Vanessa, gracias. Bueno, gracias a ustedes y por el espacio y Por porque, favor. bueno, discutamos estas cuestiones Seguro. de cara a la sociedad, que es lo que más nos interesa a nosotros y a nosotras.